Pues para mí es muy interesante que en este espacio podamos conversar alrededor también de lo que hemos hecho como comunidad eh, y pues a la luz también de cómo pensar que en el contexto del Peón, sí, que es un territorio que queda entre los límites de Cali y Jamundí, pues evidentemente el hecho de pensar una universidad distrital de Oriente también tiene una influencia y una relación de manera directa con el territorio del Peón, por supuesto con toda la ciudad de Cali. Inicialmente me gustaría referirme a algunos aspectos que se han mencionado en la propuesta de la Universidad Distrital de Oriente, desde la administración actual, ¿sí? De la administración del distrito de Santiago de Cali. Y pues uno de los aspectos que se menciona es la educación como un factor de desarrollo integral. ¿Sí? Durante muchísimos años, las comunidades afrodescendientes en el país hemos reclamado la necesidad de una reparación histórica donde la educación juega un papel fundamental, pero no es una educación únicamente para el beneficio personal, sino colectivo. Y eso implica el reconocimiento de unos saberes que ya poseemos las comunidades y que es necesario valorar eh, sin poner sobre una balanza como si los conocimientos de la academia, entre comillas, fueran más importantes. Entonces, todo esto que tiene que ver con las memorias, con los saberes ancestrales, con todo el aporte que hemos construido, todos los aportes que hemos hecho a la construcción de la nación, pues también hacen parte de cómo esa educación es para el beneficio de nosotros como comunidades y del país. No sea simplemente como para adornar la propuesta, sino que realmente pues llegue a término de realizarse en ese sentido, de que el desarrollo sea un desarrollo integral, sí, que si estamos pensando una educación, una universidad con una educación para el desarrollo, pues sea entretejiendo y trenzando, ¿sí? Nuevamente la metáfora del trenzado, trenzando los saberes que ya poseemos las comunidades, aunque muchas de nosotras o muchas personas de las comunidades ya no están en sus territorios ancestrales. Por otro lado, pues también pensar en que desde la administración se piensa que la institución buscará consolidar saberes culturales, deportivos y empresariales. Entonces vale la pena también pensar acerca de cómo esos saberes que se intentan integrar, eh, pues realmente responden a las dinámicas del contexto en el cual se está pensando el proyecto de la universidad, ¿sí? Y pues que también no se llegue al extremo de un poco estereotipar cómo es el Oriente, ¿sí? Porque el Oriente en realidad pues es un territorio de la ciudad muy diverso, ¿sí? Que tiene unas situaciones socioeconómicas, culturales, políticas diversas, pero a veces también en términos de cómo pensar para el Oriente, entonces se piensa es precisamente para, no con el Oriente. Entonces creo que eso también es importante porque uno de los propósitos que plantea también la administración es que se pretende que haya una protección solidaria de la vida, aunque esa idea no es suficientemente clara, ¿sí? Porque si bien hay una necesidad latente de atender, ¿sí? De cubrir, de responder a las necesidades de una educación para este sector de la ciudad, pues también hay que reconocer que no debe ser solamente en términos de que se abra la universidad, ¿no? Que se cree la universidad, sino en términos de que realmente se pueda garantizar el acceso y la permanencia, porque no es suficiente con que se cree una universidad dentro de un contexto que tiene unas necesidades particulares, sino que también es necesario que se brinden las condiciones eh, necesarias para que la población ingrese, permanezca y se gradúe. Este comentario también es a partir de lo que ya hemos vivido en la Universidad del Valle, por ejemplo, donde tenemos condiciones de excepción, ¿sí? Por comunidades afro, indígenas, campesinas, pero nos encontramos con que son muchísimas las personas que se inscriben, es grande el porcentaje que se inscriben para cada programa,
y en condición de excepción solo son admitidas 4. Pero ¿qué pasa con todas aquellas que no logran ingresar? Por un lado. Y por el otro lado, pues no hay una garantía de la permanencia y pues de la graduación, de la obtención del título de las personas que ingresan a la universidad. Nos encontramos con casos donde hay estudiantes que tienen que caminar desde la Universidad del Valle hasta sus lugares de donde habitan, el tema del restaurante universitario, por ejemplo, entonces resulta que el almuerzo de la universidad resulta ser la única comida del día. Nos encontramos con una serie de experiencias y de relatos que parece que fueran de ciertas personas, pero cuando se profundiza, nos damos cuenta que son muchísimas otras las que viven en estas condiciones. Y pues muchas veces las personas tienen que abandonar sus programas de formación por la razón pues, que deben responder a las dinámicas del día a día, entonces es pues, mucho más rápido emplearse en algo y al emplearse pues no se puede invertir el tiempo que se requiere ni las energías para poder terminar un programa de pregrado y pues de maestría muchísimo más. Es importante también repensar acerca de la educación como sistema educativo en la ciudad de Cali, porque una de los desafíos de las personas que ingresamos a la Universidad del Valle, por ejemplo, no solamente tiene que ver con la dificultad para ingresar y permanecer en términos de lo económico, sino también en términos de lo académico, porque encontramos que hay unos vacíos académicos en la formación básica y secundaria. Y pues si se lleva a cabo el proyecto, que de eso se trata la conversación, pues habrá que también repensarse cómo se va a fortalecer la educación básica y secundaria en relación con poder lograr el ingreso a la universidad distrital. Por otro lado, pues también la administración plantea que se va a dar respuesta, ¿sí?, a la falta de cobertura y que se va a intentar buscar educar para el talento humano para la competitividad y el desarrollo. Entonces ahí ya vamos encontrando unas ciertas incoherencias porque por un lado se menciona la educación, como decía al principio, como factor integral, pero luego entonces ya se habla de competitividad y desarrollo. Y ese desarrollo ahí ya no se menciona integral y ya pues causa un poco de ruido porque decimos, bueno, entonces educación para qué tipo de desarrollo, para el desarrollo de las comunidades realmente, la población que va a resultar, de la que se espera atender, o educación de qué tipo de desarrollo estamos hablando. También causa un poco de ruido el tema de la articulación con otras instituciones, sobre todo porque estas instituciones que ya se han mencionado, como la Antonio José Camacho, la Escuela Nacional del Deporte y el IPC, pues son instituciones de educación técnica y tecnológica, que por supuesto también generan un aporte importante y que la educación técnica y tecnológica también es necesaria como para acercarse un poco más y poder ir reduciendo las dificultades en términos de poder estudiar y trabajar a la vez. Pero entonces también se queda la pregunta de qué va a pasar entonces con la formación profesional, porque no hay como una claridad frente a qué instituciones estarían en convenio con la Universidad Distrital del Oriente en términos de la profesionalización. Otras preguntas tienen que ver con que se habla de diálogo de saberes, ¿sí?, que también es una palabra y un término que usamos mucho mejor aquí en la educación popular, pero cómo se materializa ese diálogo de saberes, precisamente por lo que comentaba ahora. ¿Cómo se logra que evidentemente haya una integralidad del conocimiento, que los conocimientos que ya se poseen, no solamente en términos del deporte, de la música, sino de todos los conocimientos que se posee en el distrito de Agua Blanca, pues puedan realmente integrarse en una universidad? ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Pensando también en términos de, es una educación distrital de Oriente, ¿de quién para quién? ¿Sí? Porque no basta, repito, con que sea una universidad en un territorio con unas necesidades específicas donde vive una población con unas
condiciones socioeconómicas, políticas e históricas particulares, sino que es necesario que esa universidad también sea construida con las personas que allá habitan. Y esa construcción no solamente es desde la propuesta, sino también desde el desarrollo de la universidad como tal. Se ha pensado los docentes que se van a contratar si son del distrito, ¿sí? Estoy adelantándome un poco a la propuesta porque sé que va poco a poco, pero esas son preguntas que valdría la pena hacerse desde ya, porque pues sería muy sencillo crear una universidad distrital de Oriente, pero que no haya personas que eduquen desde el territorio, que hay muchísimas personas con todas las capacidades y la formación para hacerlo. También pues pensar en que el hecho de que esté allí la universidad y que haya pues esta voluntad política que viene desde el plan de desarrollo, ¿sí?, de la ciudad, implica que haya permanentemente vigilancia de todo el proceso, de que haya en el mismo proceso de construcción personas que pues tengan toda esta visión alrededor de lo que se espera de esta universidad, porque algo fundamental es que estén los saberes propios allí, que puedan encontrarse y que puedan estar al servicio de la población y que no sea simplemente construir una universidad donde quede en un lugar específico, pero la población que estudie en ella no sea la población que habita en el territorio. Y también queda una duda en relación con la financiación, ¿sí?, porque ese tema no se habla a grandes rasgos. Se menciona, sí, el proyecto, que es muy importante, que va a generar un impacto, pero no se habla de la financiación. Entonces, pues nos vamos a convertir en que la universidad se convertiría en qué, ¿sí?, en una universidad más para que muchísima gente se endeude con el ICETEX, o en qué se va a convertir. Entonces, esas son las reflexiones que hago preliminares y ya en la conversación iremos un poco abordando mucho más acerca de esta propuesta de universidad distrital del Oriente. Muchas gracias. Hay un macroproyecto que se llama Voces de Resistencia, con una serie de documentales. Entonces han salido algunos volúmenes. El primero fue de las cantadoras de folk en Bojayá. El segundo se llamó Moreve, de Mujeres de Buenaventura. El tercero está por salir, que se llama Cartas para Ana. Y el cuarto va a ser Voces de Resistencia, El Camino Ancestral, que cuenta un poco acerca de nuestro proceso de lucha y resistencia, con un lugar por el cual no nos han dejado transitar con libertad, porque pertenece a una familia muy reconocida de la ciudad, y pues ya se imaginarán todo lo que ha sucedido alrededor de esa situación. Yo creo que el tema de la universidad es fundamental porque tiene que hacerse justicia social, ¿no? Más allá de que sea como una obra de caridad, yo creo que la universidad debe representar como un granito de arena a esa deuda histórica que tiene Colombia y la mayoría, y todos los países de América Latina. Bueno, digamos que Haití no, porque Haití es un proceso diferente. Con Haití están en deuda los franceses, con toda la nación de Haití. Entonces sería como parte del retorno, ¿cierto? Que tiene que hacer Colombia en los compromisos que adquirió en la conferencia de Durban. Colombia se comprometió
a mejorar las condiciones de las comunidades negras y de eso hay muy poco. Tendría que mencionar también que Brasil en la era Lula ha sido el país que más le ha apostado a la educación en América Latina, yo creo que en todo el continente. De hecho, ya hay cifras que muestran que la mayoría de estudiantes en las universidades públicas en Brasil es población negra. Aunque hay ley de cupos allí, ¿no? Hay ley de cupos allí, pero la gente afro ha logrado, digamos, que reivindicar y aprovechar estas oportunidades. Yo creo que también hay una deuda histórica, no solamente con la gente afro, sino con la población indígena y la gente eh, migrantes forzosos o forzados que han llegado allí, al oriente de Cali, desde diferentes puntos de Colombia, como se referencia en el documento Universidad Distrital del Oriente, una apuesta para la movilidad social y espacial del Oriente de Cali, de Claudia Peláez. Creo que hay una deuda histórica importante y sumado a esto, porque la gente del Oriente de Cali también paga impuestos y la gente del Oriente de Cali, al igual que la gente de la ladera, porque yo tengo como esa doble mirada, porque yo viví en el Oriente, viví en el Vallado y también en Ciudad Córdoba, y también viví en la ladera, en lo que llaman popularmente como Alto Meléndez, que no existe un barrio que se llame Alto Meléndez, pero yo viví ahí, entonces yo creo que allí la gente paga impuestos, pero esos impuestos no se retribuyen en servicios sociales como hospitales o en este caso una universidad. Yo quisiera como también plantear algunos aspectos de, digamos, qué tipo de necesidad, qué tipo, perdón, de universidad necesitamos. Y yo creería que es una universidad que empodere a la población del Oriente de Cali. Sí, eh, Livia hablaba sobre el modelo económico que se plantea allí en el documento, que no es muy claro, pero yo creería que desde allí, desde la universidad, tiene que repensarse el actual modelo económico y pensarse otros modelos económicos. Eh, Pensarse otros modelos económicos que empiecen, digamos que a transformar lo local y desde allí empezar a ir girando hacia lo global. Creo que es importante una universidad que reescriba la historia del Oriente, porque el Oriente ha tenido múltiples discursos, pero casi siempre desde afuera. Hay algunos trabajos importantes allí de Santiago Arboleda, también de John Henry Arboleda, el trabajo también de Dora, el cual tuve el honor de dirigir en el último tramo, que narra también de cómo la misma gente negra, el trabajo de Dora es fundamental y ojalá pudiese ser en algún momento pudiese ser publicado, no sé si Dora está por allí, pero es fundamental porque narra cómo la misma gente negra empezó a resolver los problemas educativos, o sea, la señora del barrio que decide montar una escuela. Y el trabajo de John Henry Arboleda narra también cómo la misma gente negra empieza a resolver problemas de vivienda. No estaba el Estado, pero la gente del Pacífico, la gente del Cauca, quienes llegaron de Nariño, se organizaron y crearon lo que hoy es el Oriente a partir de las mal llamadas invasiones. Yo creería que es fundamental también esa universidad para contrarrestar prejuicios raciales, que es un tema latente en Cali, en Colombia y en el mundo. Y lamentablemente, parte de lo que yo escuchaba cuando llegué a Cali, cuando se hablaba de esta universidad en el Oriente, pero se hablaba de llevar a Univalle al Oriente. Incluso gente negra decía que llevar Univalle al Oriente sería nefasto porque bajaría el nivel de Univalle, porque la gente allí no tenía capacidades ni cualidades para enfrentarse a un programa como sociología, filosofía o economía. Estos discursos siguen latentes allí. Y yo creería que la universidad debe servir para eso, como para ir cambiando la mirada,
sí, para ir cambiando esa mirada que se tiene del Oriente. Por ejemplo, en Timbuktu, en África, la mirada que se tiene de Timbuktu es que era una ciudad universitaria, centro económico, pero también universitario. Y eso hay que recuperarlo. Eh, yo creería que también es importante esa universidad allí para que la gente del Oriente, como bien se plantea en el documento, dejen de ser objetos de estudio y pasen a ser sujetos de investigación, ¿sí? Pero creo que también es importante que la gente que habita el distrito o la gente que ha estado comprometida con el distrito hagan parte de la universidad. En el campo administrativo y también en el campo de la docencia, por decirlo de alguna forma, porque ocurre que casi todas las universidades hacen estudios sobre las condiciones de las poblaciones negras, indígenas, campesinas o desplazados, y nunca aparece la variable de la docencia. O sea, ¿dónde está la gente negra en la docencia universitaria, por ejemplo? No, hay muy poca. En Colombia hay muy poca. E incluso aquí en Europa también se hace esa pregunta. En España yo creo que si hay, no sé, unos 50 profesores negros en universidades públicas, creo que es mucho. Entonces creo que esa universidad debe servir también para, digamos que posicionar hombres y mujeres negros en la academia, en la docencia. Diría que es fundamental que repensemos algunos programas que podrían, digamos que, ser incluidos allí en esa universidad. Yo creería que es fundamental la educación popular allí. En educación también es fundamental. Historia, ciencias políticas, agricultura, medicina, música. Digo esto porque dentro de las propuestas se tiene pensado hacer un estudio para, digamos que, indagar con la población del Oriente sobre qué programas quisieran. Y la experiencia, por ejemplo, de Buenaventura nos ha mostrado que la gente en ese tipo de encuestas quiere programas que den prestigio, y el prestigio pues se conecta con lo económico. Entonces, muy poca gente se va a pensar, por ejemplo, historia. Muy poca gente se pensaría en educación, tal vez. La gente quiere programas que den prestigio. Y yo creería que más allá de esa encuesta, también pensarse en qué tipo de programas pueden potenciar, como se plantea ahí en el documento, una verdadera labor social. Es decir, que esos programas que yo mencioné y otros sirvan para reivindicar el distrito, la ciudad de Cali y, por qué no, todo el suroccidente colombiano. Digo esto en temas reiterando esa conexión entre lo que la gente puede escoger un programa que dé prestigio y uno que no, porque allí también puede haber un fracaso académico, porque creo que todo eso tiene que conllevar a estudios y proyectos previos. Si sabemos que hay falencias allí en el Oriente, creo que abrir determinados programas no podría ser muy beneficioso. Creo que tendrían que crearse en los colegios semilleros, por ejemplo, semilleros de matemáticas, de economía, de ciencias sociales, qué sé yo, semilleros que permitan que la gente, que estos jóvenes y jovencitas tengan fortalezas en noveno, en décimo y en 11, que les permitan ahora sí pensarse de verdad esa carrera que quieren, porque cuando yo estuve trabajando en Univalle, sede Pacífico, llegaban jóvenes que decían que querían estudiar medicina, y yo les preguntaba algo que a mí ya se me olvidó: ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y no sabían. Entonces yo creo que si uno quiere estudiar algo, tiene que estar un poquito conectado con eso para luego no estrellarse, porque
allí en nuestro proceso ahí en CADUVE veíamos mucha gente que entraba a algunas carreras por esto mismo que estoy criticando y luego se daba cuenta que eso no era lo suyo. Entraban a esas carreras porque decían, yo quiero ingeniería, porque claro, un ingeniero se puede ganar 3, 4 millones de pesos, 5 millones, pero un licenciado, hombre, ya sabemos los salarios que hay en los colegios, tanto públicos como privados. Entonces creo que eso es fundamental. El tema de la música ahí en el distrito es fundamental porque el oriente de Cali, ya sabemos que allí hay gente que hace música de alto nivel, como dice Lauryn Hill, hay, hay muchas voces, pero hay pocos micrófonos. Entonces creo que es fundamental la música allí porque la música del Pacífico está allí en Cali y hay poca producción discográfica. Hay mucha producción en lo que llaman ahora música urbana con el reggaetón, pero lamentablemente el reggaetón no es el vehículo que está posicionando políticamente a la gente del distrito. Yo creería que el rap jugaría un papel fundamental allí. Cómo todos estos ritmos que tienen raíces africanas pueden lograr consolidarse en un programa de música, porque también debo decirlo, estudiar música en Univalle, siendo una universidad pública, es prácticamente para gente de élite. O sea, muy poca gente de sectores populares, hasta donde yo supe, ingresaba allí porque hacen unas pruebas que ya la gente tiene que tener formación previa. Y por eso creo que es importante que la Universidad Distrital del Oriente se piense en estos semilleros con las instituciones de educación básica y media que están allí en la zona. Yo creo que también es importante que esta universidad se conecte con el sur global. Es importante escuchar las diferentes voces desde las periferias. Eh, Repensarse el panafricanismo, repensarse, como dice Peter McLaren, un multiculturalismo revolucionario. Porque ocurre que Cali es vendida como una ciudad multicultural, pero es simplemente, digamos que decir que la gente negra está allí, pero nos seguimos preguntando cuáles son los lugares que viene ocupando la gente negra en la sociedad. Hay algo fundamental, que esperemos que esta universidad no cometa el error que cometió la licenciatura en educación popular. No sé si sigue el horario de las clases de 3 a 6, sigue el horario. Bueno, ese horario es nefasto, porque ese horario, por ejemplo, alguien como yo no le hubiese permitido entrar a la licenciatura en educación popular. ¿Por qué? Porque yo trabajaba durante casi todo el día en el rebusque, clases de inglés en colegios, clases particulares, y yo iba llegando a las clases justo a las 6:15. Entonces yo creería que si queremos pensar en una universidad inclusiva, debemos tener diversos horarios. Educación nocturna que le permita a estas madres comunitarias, también a las madres trabajadoras del hogar, a los jóvenes que trabajan algunos construcción todo el día, a quienes venden en el mío o vendedores estacionarios, que les permita, digamos, que dedicarse a sus labores tal vez hasta las 4 o 5 de la tarde e ir a las clases. Y es importante también, creo que un modelo semipresencial, pero que la semipresencialidad no sea vista como un mecanismo para empeorar o deteriorar la calidad académica. Yo creo que la formación autodidacta es importante y en comunidad también. Entonces, es fundamental esta parte porque el tener programas que solo posibilite a diversa comunidad a asistir a ellos, creo que no enriquece las discusiones en las clases. Y yo creo que por eso, cuando yo estaba ahí en la licenciatura en Educación Popular, teníamos una variedad de estudiantes, algunos tenían 23 años, otros teníamos ya 30 y algo, otros 50 y algo, y esos debates eran enriquecedores porque había como un diálogo intergeneracional, por decirlo de alguna forma.
Ya para ir cerrando, yo creo que Le sonó el tip. sí, esto último aquí, yo creería que es fundamental pensarse allí en esa universidad, feminismo desde la periferia, y que esa universidad sea como uno de los polos que sirva para diseñar y potenciar proyectos de vida de la gente del Oriente y, ¿por qué no, de diferentes sectores de la ciudad de Cali? Listo. Yo creería que es fundamental esa universidad, eh, pensándonos también en cómo ir generando como, como otro tipo de participación ciudadana, otro tipo de participación ciudadana que se repiense lo político. Ah, y también pensándonos en cómo esta universidad puede hacerle el quite a todas estas estructuras que están relacionadas con estructuras criminales. Digo esto porque lamentablemente los sectores empobrecidos por el mismo modelo capitalista neoliberal eh, necesitan obviamente gente pobre, gente empobrecida para crear bandas criminales, el sicariato. Yo creo que esta universidad serviría como para enfrentar a esas, digamos que mafias, porque un joven educado, más allá de la educación que tenga en su casa, un joven que esté concentrado en la academia, difícilmente va a ser persuadido por una banda criminal, difícilmente. Y muchos en el Pacífico han logrado hacerle el quite a eso. Por eso la música es importante, el arte es importante allí. Hay algo que no mencioné, y es que frente a ese déficit que se hablaba, el déficit es nacional, pero voy a referirme puntualmente a Cali, y es que Cali tiene sobre el papel 5 universidades públicas, que es la Universidad del Valle, la Escuela Nacional del Deporte, la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, tiene Departamental de Bellas Artes, la Institución Educativa Antonio José Camacho, y tiene al SENA. Son 5 universidades públicas frente a, según tengo aquí, 11 universidades privadas. Casi todas estas universidades privadas tienen una injerencia bastante, digamos que significativa de la curia, ¿no? Del catolicismo. Contradictoriamente, algunas se asumen de teología